Bueno, muy buenas tardes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jonás capítulo 4 y este sermón el día de hoy lo he titulado Un corazón transformado por la misericordia de Dios. Un corazón transformado por la misericordia de Dios. Y vamos a ver desde Jonás 4 del 1 al versículo 11 en esta mañana. Y empezaré diciendo, mis hermanos, que muchas veces pensamos que el problema del ser humano está solamente en acciones, basada en acciones, pero la Biblia nos enseña aquí en Jonás que también está en el corazón del hombre. Y aquí Jonás conocía a Dios, conocía su misericordia, sabía quién realmente era Dios, pero necesitaba aprender a tener un corazón misericordioso. ¿Como quién? Como él. Jonás había predicado en Nínive, en la ciudad Nínive, en la ciudad que se había arrepentido. Dios decidió tener misericordia pues a través de él. Pero Jonás, lo que dice mi Biblia aquí, esta es una versión, la Biblia devocional de estudio, es que él se enojó. ¿Quién se enojó? Jonás se enojó. Y vamos a ver, o vamos a hacernos varias preguntas en este cortico tiempo. ¿Por qué se enojó Jonás? Y pienso que la Biblia está narrando allí, dice, porque Jonás no quería que tuviera misericordia de ese pueblo tan malo y tan pagano, pero Dios quería tener misericordia con esos enemigos, con esos enemigos. Pero Jonás estaba un poco enojado, dice la Biblia. Y la pregunta que nos haríamos en el día de hoy, una pregunta que saldría de ese mismo texto bíblico es, ¿tenemos un corazón parecido al de Dios o un corazón parecido al nuestro? ¿Sí? Dominados por nuestros propios deseos. Y la idea principal de este versículo, de esta predicación, es que Dios no solo quiere cambiar nuestras acciones, Dios también quiere transformar nuestro corazón. Y vamos a ver varios puntos, vamos a ver varios puntos el día de hoy. Y ese sermón, la idea central es un corazón transformado por Dios y aprender a amar y a tener misericordia hacia aquellos que Dios desea alcanzar. Y vamos a hacernos varias preguntas en este corto sermón. ¿Cómo transforma Dios nuestro corazón para reflejar su misericordia? ¿Sí? En Jonás 4 encontramos tres enseñanzas para la iglesia de hoy. Y una de las cuatro enseñanzas, el punto uno, para mí sería: un corazón no transformado puede resistir la misericordia de Dios. En Jonás 4.1 encontramos lo que acabo de decir. Jonás se enojó porque había perdonado a Nínive. Él conocía perfectamente el carácter de Dios. Y en Jonás 4.2 encontramos que Jonás sabía quién era Dios, que Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso, pero no quería que esa misericordia se extendiera, si se podría decir, o llegara a los enemigos. Hermanos, eso también puede sucedernos a cada uno de nosotros. Podemos recibir la gracia de Dios, pero tener dificultades para mostrarla hacia otras personas, ¿sí? Y esto nos enseña un gran problema que en su momento tuvo Jonás. No estaba solamente sus acciones, el problema estaba realmente en su corazón. Y Dios quiere tratar también en este día con nuestro corazón. Aplicación, podríamos decir, para la iglesia. Como iglesia, mis hermanos, debemos permitir que Dios examine primeramente nuestro corazón. Y para poder examinar nuestro corazón nos haríamos varias preguntas el día de hoy. ¿Hay alguien aquí necesitado de perdón? ¿Hay alguien aquí que rechaza a las personas? ¿Hay alguien aquí que necesita restauración y aceptar al Señor Jesús en su corazón? Y el punto número 2, Dios usa las circunstancias para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Y esto lo encontramos en Jonás 4 del 5 al 8. Dios hizo crecer mejor una planta, y esa planta, de una u otra manera, Jonás estaba a gusto con esa planta, porque esa planta
le daba sombra. Pero Dios en su sabiduría después permitió un gusano que destruyera esa planta y que esa planta muriera. Jonás se alegró inicialmente en Jonás 4:6 porque esa planta traía gozo a su corazón, ¿sí? Traía una gran cobertura en su vida física como tal. Y una gran enseñanza que podemos encontrar aquí es que Dios estaba utilizando las circunstancias para mostrarle a Jonás que había, qué es lo que era lo que había realmente dentro de su corazón. Recordemos que esa planta en cierta forma le dio sombra, pero después Dios a través del gusano hizo que esa planta se secara. Y una de las cosas que podemos tener como aplicación en nuestra iglesia es, o una de las preguntas que deberíamos de hacernos el día de hoy es, ¿qué nos preocupa más? ¿Nuestra comodidad o las personas que necesitan conocer a Dios realmente? Porque esto era lo que sucedía allí. Jonás estaba muy cómodo, Jonás estaba muy tranquilo, pero cuando el gusano se come esa planta, pues Jonás empieza a un poco a renegar. Muy bien, y el punto número 3, ya para terminar, Dios nos llama a tener un corazón compasivo como el suyo. Y esto lo encontramos en Jonás 4 del 9 al 11. Dios le pregunta a Jonás, ¿por qué estás tan enojado por la planta? ¿Sí? Y Jonás en 4 del 10 al 11 le dijo Jonás que tuvo lástima de la calabacera, ¿sí? Y no tendré piedad de Nínive, decía. Pero Jonás veía prácticamente a sus enemigos como con ese rencor, como con esa rabia. Muy bien. La enseñanza que podríamos extraer en este día de hoy es que Dios desea que su iglesia refleje su amor y su misericordia hacia los demás. Debemos amar a los demás, debemos perdonar a los demás, debemos tener compasión por los demás, debemos de tener misericordia por los demás, debemos ayudar a los demás, debemos anunciar el Evangelio. Y ahora que estamos en esta época del terremoto en toda Colombia, aquí cerca de mi casa cayó un edificio, y es extender esa misericordia, es hacer lo que Dios realmente nos ha llamado a hacer. Y el versículo, bueno, el tema número 5 es que el Evangelio y la misericordia de Dios apunta y apuntará siempre a Cristo según este capítulo 4 de Jonás. Y de manera de conclusión, mis hermanos, Jonás termina con una gran pregunta. Creería yo que termina con una gran pregunta. Dios quería que Jonás examinara realmente con esta situación su corazón. Y esa pregunta llega hasta la iglesia de hoy. ¿Tenemos un corazón parecido al de Dios o tenemos un corazón parecido al de Jonás? Podemos estar en la iglesia, conocer la Biblia, conocer este libro, leerlo cada que el pastor o las personas nos indican, los líderes en alguna reunión nos indican que debemos tener este libro y que debemos abrirlo, pero realmente lo aplicamos en nuestra vida. Así que quiero hacerle un llamado final. Invito a que cierre sus ojos allí donde está y oremos en esta tarde o en esta mañana, dependiendo. Dios, te damos infinitas gracias, Señor, infinitas gracias te damos, Dios, que a través de este capítulo 4 de Jonás, Señor, tú nos enseñas, Señor, a tener misericordia, Señor. Pero lo más importante es revisar nuestro corazón, Señor Jesús. Tal vez necesitamos perdón, Señor, también. Tal vez, Señor, estamos llenos del orgullo, Señor, que nos invade, Señor. Pero pedimos, Señor, que nos perdones y que nos laves con tu sangre preciosa, Señor. Y nos hagas, Padre Celestial, entender que tenemos que tener ese corazón como el tuyo, no como el de Jonás, Padre amado. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz día.